Bien, vamos a nuestra segunda parte de esta clase de gobierno corporativo. Quiero recordar un poco sobre la primera, la diferencia entre la ley, los códigos de buen gobierno y el governance o las prácticas de buen ánimo societario. Recordar simplemente que un tema de la ley no significa que los temas legales sean una buena práctica de gobierno. De hecho, pueden muchas veces ser en contra del buen gobierno. Los códigos de buen gobierno son elementos que han escrito los países para llegar a hacer más que la ley, pero no son de obligatoriedad. Y finalmente el governance, que es la que yo me gustaría que siempre pensaran, es, independientemente de que eso exista, piense usted siempre en cómo hago para que mis socios, mi junta directiva y mis administradores se sientan mejor. Es un tema de relaciones, somos personas, y como personas, en la medida que nos relacionemos mejor, pues las cosas en la empresa marchan con ese equilibrio. ¿Por qué no miramos qué hace en el mundo en cuanto a códigos de buen gobierno? Vamos a mirar este primero, vamos a meternos en China, entender que China es uno de esos países que entró después al capitalismo y que curiosamente, aunque entran después al capitalismo, después que nosotros los latinoamericanos, de alguna manera van más avanzados hoy que nosotros. Voy a demostrarles esto. Lo primero que ellos hacen es que debería existir al menos una asamblea general de accionistas en la cual debe ser citada con al menos un tiempo de anticipación. Se habla de 15 días a 30 días de anticipación para que la asamblea sea citada con la información relevante para que cada uno de los accionistas ejerza lo que se llama el derecho de inspección, y ese derecho de inspección pueden ir a la empresa y tienen una forma de poder mirar los números y tienen todos los derechos para que el accionista pueda velar por esa información, que se preparen antes para llegar a su asamblea. Ahora, lo que es realmente un poco diferente a Latinoamérica es que ellos tienen un tema que es el comité de supervisión. Esta asamblea no nombra un revisor fiscal como lo hacemos en Latinoamérica, sino nombra un comité de supervisión que son varios de los socios que no trabajan en la empresa y que tienen contacto con lo que se llaman los auditores externos. Entonces el comité de supervisión establece cómo deberían ser las prácticas contables y cómo hacer la revisión de lo que está haciendo la administración, entiéndase administración como junta directiva y directivos dentro de la empresa. Ese comité de supervisión finalmente lo que hace es transferir a la Asamblea General de Accionistas con veracidad todos los estados contables y mira si hay algún tipo de objeción o algún tipo de tema para que sea tratada en la Asamblea General de Accionistas. Por el otro lado, esta Asamblea General de Accionistas nombra una junta directiva y aquí empieza gran parte de la diferencia con Latinoamérica, que se exige o por lo menos se solicita que haya mayoría de independientes en la junta directiva. ¿Qué es una persona independiente? Cada país tiene su forma de ver qué es una persona independiente. Pero una persona realmente independiente es aquella que no tiene ningún vínculo afectivo con los directivos de la empresa, que no tiene ninguna relación como cliente, proveedor o consultor, no puede tener ningún tipo de relación comercial, salvo la de ser miembro de junta directiva. Los miembros independientes son eso y deben ser la mayoría. Finalmente, esa junta directiva se promueve crear dos tipos de comité, un comité de auditoría diferente a este comité de supervisión, dos puntos de control, el de los accionistas y el de los miembros de junta, porque el de los miembros de junta deben velar, y miren que aquí es 100% independiente los que están en este comité de auditoría, estas personas establecen la forma de contabilización. Es decir, algunas políticas contables como la amortizaciones, depreciaciones, todos los elementos de activación, por ejemplo, de algún gasto, si son las normas NIF, deben estar también correlacionadas con lo que dice este comité de auditoría, que trabajan ellos y después lo llevan a la junta directiva para que la junta directiva finalmente apruebe esas políticas contables.
Y hay otro que se llama Comité de Administración del Riesgo. Yo creo que esto es un comité muy interesante. En este comité se trabaja lo que se llama la matriz de riesgos y establecen la diferencia de cuáles son las acciones que tiene que tomar la organización para mitigar los riesgos importantes en la empresa. Por ejemplo, tenemos un riesgo de inventarios. Entonces, este comité de administración valida si hay un riesgo que sea probablemente o probabilísticamente alto y un impacto en la organización alto. Inmediatamente ese comité debe colocar unas acciones para mitigar esos riesgos. Finalmente llegan a una matriz en la cual están los aspectos críticos o los aspectos más complejos donde se mitigan y van a la junta directiva a buscar más formas de mitigar esos riesgos. Llévense en la cabeza ya cómo estas personas están separando el control de los accionistas del control de los miembros de junta, conteniendo con gente mayoría independientes. Vamos a Japón. Este es un tema muy interesante porque Japón realmente no tiene las prácticas de buen gobierno que estamos promoviendo en los diferentes países del mundo. En Japón no quieren tener externos independientes en las juntas directivas y hacen una sola asamblea. La razón fundamental es que Japón tiene una mística por irreverencia por los mayores. Entonces, todo lo que dicen los mayores, ese consejo de ancianos, ese grupo de personas, les hacen caso. Allá mandan y toman las decisiones los mayores. En los kieretsu son la gente de sangre azul, que son los dueños de las empresas de ese país y son muy reverenciados y tienen esa política y todo el mundo cumple. Y en este caso, pues no existe esa correlación con independientes porque tienen otro tipo de cultura. Vamos a Australia. Y aquí empezamos con los sajones. La cultura sajona es tal vez una de esas culturas que los latinos nos cuesta entender, porque en realidad se basa todo en una palabra que ellos utilizan que es trust, confianza. Yo confío, el accionista confía y le transfiere todas las decisiones, escuchen, todas las decisiones del accionista a los miembros de junta. El accionista simplemente es un inversionista, no es ese propietario que estamos acostumbrados los latinos, que es dueño, que es miembro de una familia, no, son inversionistas. Y estos inversionistas le transfieren todas las decisiones a la junta directiva. La primera en la que ustedes van a estar un poco chocados, lo sé porque esto no es para nosotros usual, es que esta junta directiva, bueno, tiene mayoría independientes otra vez, pero que la mayoría independientes tienen un comité de nominación. ¿Qué es un comité de nominación? Pues esto se llama que ellos buscan, los mismos miembros de junta, buscan miembros de junta para su reemplazo. Se llama cooptación. Ese mecanismo de cooptación lo utilizan muy bien los sajones, porque lo que hace un miembro de junta es estar un tiempo prudencial. Yo no puedo estar más de 3, 4 años en una junta directiva, 5 años. Ya después de 5 años, y eso ha sido también una experiencia personal mía, tú tú te vuelves dependiente o ya dejas de ser independiente porque, por ejemplo, llegas a una amistad con el gerente general de la compañía. En cambio, acá los sajones saben que tienen que rotar. Lo extraño es que ellos mismos buscan los miembros de junta y les colocan su compensación. Ellos mismos se colocan sus honorarios de miembro de junta directiva. Pero como son sajones, ellos dicen, yo confío en que tú estés haciendo lo correcto. Si no haces lo correcto, tranquilo, está en la cárcel. El otro tema es el comité de auditoría. Miren que en este lado no hay. En el lado de la propiedad ellos no tienen ningún tema de mecanismo de control. Ellos esperan que este mismo comité de auditoría que viene de la junta directiva, los independientes, terminen siendo los principales en ese comité de auditoría, hacen todo el control de la información, establecen todos los riesgos de la empresa, hacen esa tarea que en la anterior era el comité de riesgos y el comité de auditoría lo concentran en un solo sitio, trabajan, lo llevan a la junta directiva para la aprobación de lo que hace el comité.
Y tal vez este comité, el último, que es el comité de remuneración, es uno de los que más me interesa que la gente se lleve en su cabeza, que es como los administradores pueden ser parte de la junta directiva en Estados Unidos y en Australia. En Australia un CEO hace parte de la junta directiva y seguramente algunos vicepresidentes también. Lo que hacen es que colocan un comité de remuneración con mayoría independientes para establecer los bonos y los salarios de toda la gente interna. Ellos no se pueden colocar a sí mismos sus salarios, entonces lo hacen el comité de remuneración. Ya voy a pasar un poco más adelante, hay otro tipo de modelos que me gustaría hablar más en detalle, que son los de Europa del Sur y del Occidente. Mientras tanto, y para cortar por el momento, me gustaría dejarles algún elemento de reflexión. ¿Cuál tipo de gobierno corporativo le parece a usted más adecuado? Aquel en que los accionistas tienen posibilidad de tener su trabajo, hacer sus actividades, nombrar los miembros de junta, hacer la supervisión del control de la propiedad y repartir las funciones, o el modelo de Japón en el cual no existe nadie, sino simplemente los mayores los que toman las decisiones porque realmente nos interesa esto, o realmente este tema en Australia donde son los miembros de junta directiva que tienen la mayoría del poder, porque confían en ellos. La confianza es el tema principal en esta situación. Si ustedes vieron, confiamos en ustedes, tomen ustedes las decisiones, infórmenos allá, confiamos en los mayores y aquí nos repartimos la tarea. Quisiera que me contestaran eso para proseguir en la siguiente sesión. ¿Cuál de estos tres le parece más conveniente para ustedes? Ya nos vemos en la próxima sesión. Síganos en nuestras redes sociales. Les coloco acá en donde pueden entrar a conversar y a debatir con nosotros. Y recuerden el hashtag propietarios activos para entrar en este debate. Muchas gracias.